Ya. Entonces, habíamos visto la parte de la distancia de visibilidad de parada. Los talleres suyos de la semana pasada no los tengo calificados todavía, pero en realidad eso es bastante rápido. Ya califiqué los del otro grupo y no me demoré realmente gran cosa. A ver. Vimos entonces la distancia. ¿Sí les compartí pantalla o todavía no aparece? Sí, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir, por favor? Y si sí les había compartido pantalla. Hola, ¿hay alguien ahí? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a mirar la parte de la distancia de visibilidad de adelantamiento. Ahora, vuelvo yo a comentarles lo que, empezando este tema de distancias de visibilidad, les había dicho. Esto se refiere a tramos rectos. La distancia de visibilidad se calcula sobre tramos rectos. Incluso cuando veamos después de esta, la distancia de visibilidad en intersecciones, también estaremos hablando de tramos rectos, solo que en algún caso será un tramo recto perpendicular al tramo en el que yo me estoy moviendo porque yo voy a cruzar una ruta. Pero así, al igual que la distancia de visibilidad de parada, la distancia de visibilidad de adelantamiento y la de intersecciones, que no la hemos visto, las podemos ver desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del usuario y desde el punto de vista del diseñador, ¿sí? Del que está dibujando la trazado, que después va a construir. Por supuesto que el usuario no sabe a ciencia cierta qué distancia está de un obstáculo. ¿Sí? El usuario no sabe, no puede decir, bueno, acabo de ver un objeto a 150 metros, voy a tal velocidad, no va a decir eso, simplemente va a aplicar los frenos por instinto, va a frenar o a evitar el obstáculo lo mejor que pueda, basándose en sus conocimientos de su vehículo y de sí mismo, y de la carretera si es que la conoce, porque también puede pasar que sea la primera vez que la circula. Pero el diseñador sí debe tener en cuenta las características de la ruta para proporcionarle al usuario la posibilidad de detenerse en el caso anterior o de adelantar en el caso que vamos a ver hoy. Entonces, por ejemplo, según lo que vimos de distancias de visibilidad de parada, pues yo no puedo, por ejemplo, programar un mantenimiento. Voy a repintar las líneas horizontales o voy a hacer un reparcheo porque hay unos baches ahí. Entonces voy a reducir a un carril la calzada. Y estoy en un tramo recto que sale de una curva. Yo no puedo poner el aviso de que estoy interviniendo justo a la salida de la curva, porque si, por ejemplo, se tratara de una malla más bien plana de pendientes muy bajas o incluso sin pendientes, si se trata de vías rurales, lo más probable es que si están en un estado aceptable la gente la circule a alta velocidad, entonces incluso saliendo de la curva va a llevar una velocidad más o menos alta. No puede encontrarse un cartel ahí a unos metros de la curva porque se lo va a llevar por delante. Entonces, el diseñador y quien está a cargo del mantenimiento de la malla deben estar pendientes de eso, de bueno, yo no puedo poner el cartel acá, me toca ponerlo antes de la curva para que sepan que viene una intervención. O sea que él más o menos sí, el diseñador y el que está haciendo el mantenimiento deben saber más o menos para la velocidad que se espera en esa ruta, más o menos a qué distancia se debe poner una señal.
dado caso de que se trata de eso. Ya si, por ejemplo, es un accidente y yo salí de la curva y me encontré con el accidente, bueno, no hubo tiempo, probablemente puedo hacer parte del accidente. Y en el caso de la distancia de visibilidad de adelantamiento, pues también se va a considerar desde dos puntos de vista. Nosotros aquí solamente vamos a ver el punto de vista del que dibuja, del que diseña. Pero está el usuario no se pone a pensar, voy a 90, debo sobrepasar al otro en 15, entonces llego a 105. No, el usuario calcula si puede salir mirando el carril contrario y mirando cuántos vehículos hay frente a sí. Y si de acuerdo con las características de su vehículo y sus habilidades como conductor, ve que puede hacer la maniobra, la hace. El diseñador sí tiene que estar pendiente de garantizar que, por ejemplo, su tramo recto de, no sé, 1 kilómetro, sea suficiente para que los vehículos adelanten en ese tramo recto. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender de la velocidad que traen los vehículos en ese tramo recto. No es lo mismo que yo diga, ese tramo se puede recorrer a 80, que diga que ese tramo se puede recorrer a 40 o a 120. Mientras yo mayor velocidad lleve, mayor distancia voy a necesitar para adelantar a otro vehículo. Porque si yo voy rápido es porque voy a adelantar a otro que va también rápido como yo. Entonces, en el mismo tiempo, dos vehículos que van, o mejor dicho, la misma maniobra de adelantamiento, entre dos vehículos que van cerca de los 60 contra dos vehículos que van cerca de los 110, es muy diferente. Al mismo tiempo se recorren distancias muy distintas. Las distancias que recorridas por la mayor velocidad son mucho mayores. Entonces también hay que garantizarle al usuario unos tramos en los que pueda adelantar. Si no puede adelantar, hay que señalizar de manera que sepa que no puede adelantar. Eso es tan sencillo como eso. No se le pueden dar más opciones, sino o adelanta o no adelanta. Entonces, este caso de la distancia de visibilidad y adelantamiento se considera solamente para las vías de una sola calzada doble mano. Una sola calzada con tráfico en ambas direcciones. Uno de los ejemplos cercanos que tenemos nosotros acá es de Ciénaga a La Y. Ese es un tramo de una sola calzada de doble mano. Hasta Ciénaga es doble calzada, después de La Y es doble calzada. Pero ese tramo de ahí es una sola calzada de doble mano. Entonces ese es uno de los más cercanos porque si ustedes se fijan, por ejemplo, la doble calzada hacia el planeta y hay doble calzada, entonces hay varias salidas que son doble calzada. O bueno, por ejemplo, la vía Arboleda es también, después de cierto punto, creo, se convierte en una sola calzada, me parece. Sí. Bueno, entonces el asunto es el siguiente. Esa distancia que yo le proporcione, ya sabemos que el usuario no va a medir la distancia, es decir, él va a saber si puede o no puede, pero él no sabe, estoy a 753 metros, no, él no sabe eso. El que lo debe saber es el dibujante, el diseñador es el que debe saber eso. Y entonces, si el diseñador ve que con la velocidad que los vehículos desarrollan en su tramo recto, porque uno no adelanta en curva, en su tramo recto de vía, es posible que un vehículo adelante de forma segura, entonces dibuja las señales de acuerdo con eso, para que el usuario se dé cuenta que puede adelantar. Pero si ve que no es posible o que está demasiado justo el espacio para que lo haga, dibuja las señales para que no lo haga. Sencillamente eso. No se adelanta en curva, ni horizontal, ni vertical. Se podría pensar
en algunos países lo estaban planteando, dar la posibilidad de adelantar en curva horizontal a la izquierda. Si ustedes se fijan, nosotros manejamos con el vehículo hacia la derecha, el conductor está a la izquierda del vehículo. Entonces, cuando uno adelanta, uno lo hace por la izquierda del vehículo que está adelante. Es por eso, si nos encontráramos con una curva horizontal a la izquierda, pero serían muchas las condiciones. Curva horizontal a la izquierda en una malla con una pendiente casi nula o nula y con una visibilidad totalmente despejada, o sea que no haya escarpa al lado y lado o árboles al lado y lado de la carretera. Yo que esté todo despejado, entonces yo saco la cabeza y miro y no viene nadie en la curva, entonces me le puedo adelantar al que va delante mío. Entonces por eso es que no está reglamentado, porque son demasiadas cosas a considerar. Y entonces, por supuesto, no podría hacerse en todas las curvas horizontales de todo el país, sino en algunas curvas que permitan por su visibilidad. Entonces, en principio, no se adelanta en curva. Es así de sencillo, no se adelanta en curva. Y lo complicado de la maniobra, obviamente, es el vehículo que viene por el carril contrario hacia nosotros. Porque además, hay dos cosas que yo no puedo saber de él. Ni a qué distancia está, ni a qué velocidad viene. Yo sé dónde estoy yo manejando detrás de otro al que quiero adelantar. Entonces, en algún momento sé a qué velocidad vamos los dos, porque si yo lo igualo, vamos a la misma. Pero no sé, el que veo que viene, no sé a qué velocidad viene ni a qué distancia está. Entonces, por eso es que esto tiene sentido plantearlo solamente para el caso de una calzada con dos direcciones, porque si fuera, por ejemplo, la doble calzada y ustedes pasan de aquí van hacia CRT y pasan el peaje de Garzones, pues ustedes en esa doble calzada pueden adelantar un camión que va despacio, ¿sí? Pero no lo están adelantando como una maniobra peligrosa porque ustedes saben que no viene nadie en sentido contrario. Y lo están adelantando para ustedes ir más o menos a la velocidad por medio de esa ruta, porque simplemente no tiene sentido quedarse detrás si no hay ningún obstáculo para adelantarlo. Entonces, por eso se analiza solamente para una calzada con doble mano. Y el diagrama general del manual del INVIAS lo divide en dos etapas. Una primera etapa que es cuando el usuario que va a hacer la maniobra invade el carril contrario, y una segunda etapa que es cuando regresa a su carril. Fíjense que durante todo el tiempo los tres vehículos se están moviendo. ¿Cuáles tres? A ver. El mío, el que voy a adelantar y el que viene en sentido contrario. Entonces, este es el principal enigma. El que viene en sentido contrario. Porque, como les digo, ni sé dónde está, ni sé qué tan rápido viene. Yo lo estoy viendo. Es más, puede pasar que yo lo vea que viene y resulta que el tipo lo que hizo fue meterse a la finca. ¿Sí? Pero en principio yo lo que voy a pensar es que él no va a hacer eso, sino que voy a considerar las peores condiciones. Y esas peores condiciones consisten en que yo tenga esta distancia de acá crítica. Esa distancia que está entre cara y cara de los dos vehículos que se están enfrentando. Y de hecho, si ustedes lo ven en la vida real, la gente juega peligrosamente con eso. Se acercan más de lo necesario. Entonces, como les decía, yo no voy a poder controlar todo. Yo sé, o sea, esta distancia es la que yo voy a recorrer, pero esta distancia también está en función de esta distancia. Y como ustedes se dan cuenta, ya se las voy a definir, es la que recorre el vehículo que viene en sentido contrario. Entonces vamos por partes. Al final,
la distancia de adelantamiento es la suma de las 4. Distancia 1, distancia 2, distancia 3, distancia 4. La distancia 2 está un tramo antes y un tramo después. Este es el de antes, este es el de después, de que sale e invade el carril. ¿Sí? Sale e invade el carril, apenas sale, se mide un tramo. Y no crean, eso puede ser bastante largo. Esta distancia de acá, incluso la distancia 1 puede ser larga. Entonces, hay que tener en cuenta eso porque hoy vamos a ver unas tablas donde nos hablan de ese tipo de distancias. Entonces, la distancia de adelantamiento o de visibilidad de adelantamiento se calcula como la suma de 4 distancias. Distancia 1, 2, 3, 4. Es la suma de 4 distancias. La primera es la distancia recorrida durante el tiempo de percepción y reacción en metros. Sin embargo, a pesar de que habíamos dicho que se hablaba de 2.5 segundos de tiempo de percepción y reacción, aquí no, porque ustedes saben que cuando, o sea, el tiempo de percepción reacción de 2.5 segundos es el que me exige a mí una acción inmediata. Me aparece un obstáculo, yo tengo que frenar. Entonces, en promedio, me voy a demorar 2.5 segundos en apretar los frenos. Pero este tiempo de acá depende. Porque si ustedes cuando están planeando el adelantamiento, ya lo están planeando, o sea, ya saben que van detrás de un carro. Entonces ustedes pueden ir un rato largo detrás del carro intentando adelantarlo y todo el tiempo van sacando un poquito el carro mirando, sacando un poquito el carro mirando, ¿sí? O sea que ustedes ya ahí están preparados para realizar esta maniobra. Entonces ya ustedes están listos para eso, no es que se les apareció de repente la posibilidad. Sí, se les aparece de repente la posibilidad de adelantar, pero ya están listos con el pie en el acelerador para poder adelantar. Y tengan en cuenta que este concepto de la distancia de adelantamiento no está pensado para, pues, es decir, en la mayoría de los casos, ya vamos a ver por qué digo que en la mayoría, no está pensado para incumplir las normas. Es decir, no está pensado para que yo vaya a mucha más velocidad de la que se supone que es la velocidad límite para esa calle, perdón, carretera, porque esto generalmente se va a hacer en zona rural. Está pensado para que yo vaya por debajo de, y de hecho cuando termine la maniobra, quede por debajo de la velocidad máxima. ¿De acuerdo? Debo quedar por debajo de la velocidad máxima. Entonces hay una primera distancia recorrida, la D1. La distancia 2 es esa de la maniobra completa. Desde que invade el carril del sentido contrario hasta que regresa a su carril. Todas en metros. La distancia 3 es una distancia de seguridad, una vez terminada la maniobra, entre el vehículo que adelanta y el vehículo que viene dirección opuesta, en metros. Ahí está, la que les mostraba yo ahorita, esta distancia de acá. Fíjense que ni idea de cuánto va a valer en la vida real. Porque para saber tendría que saber exactamente dónde viene el otro vehículo. Entonces no sé cuánto vale. Y la distancia 4 es la que recorre el vehículo que viene en sentido opuesto. Y como tampoco sabemos desde dónde venía ni a qué velocidad venía, la tomamos como 2/3 de la distancia 2. 2/3 de la distancia 2. ¿Por qué? Pues para aproximarla a algo. Y porque al ponerla como 2/3 de la distancia 2, lo que yo estoy haciendo es generando unas condiciones críticas. Porque entonces voy a tener el vehículo que viene en sentido contrario, lo voy a tener cerca. De
manera que al final esa distancia de cara a cara de los vehículos que se encontraron de frente sea pequeña. ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? Bueno, porque es que yo aquí voy a encontrar, al igual que en el caso de la distancia de visibilidad de parada, voy a encontrar unas distancias mínimas. Si las puedo aumentar, mejor todavía. O sea, si realmente yo puedo hacer la maniobra de adelantamiento, como a veces pasa, que uno adelanta el vehículo que está frente al suyo y no viene nadie, pues mejor todavía, ¿sí? Pero otras veces sí son carreteras, incluso con mucho camión, y eso de ahí se complica bastante peligroso. Entonces, con esa suposición de que la distancia 4 es 2/3 de la distancia 2, estoy generando unas condiciones críticas. Ahí están mis cuatro distancias, todas en metros. Ahora, acuérdense que yo les decía, no se trata de 2.5 segundos, porque ya usted está alerta y va a adelantar. La distancia 1 está en función de ese tiempo 1, tiempo de la maniobra inicial. Fíjense que ni siquiera se le dice tiempo de percepción-reacción, sino tiempo de la maniobra inicial. Ahorita en una tabla vamos a ver que hay diferentes tiempos. O sea, en realidad, van detrás de un vehículo que va a 70, no van a estar más que detrás de un vehículo que va a 95. La velocidad me determina a mí el tiempo que voy a tardar en la maniobra. Esa velocidad es la velocidad del vehículo que adelanta. Esta de acá. Esta de acá. Esa aceleración es un promedio de aceleración que el vehículo necesita para iniciar el adelantamiento. Y se da en kilómetros por hora sobre segundo. Recuerden que las unidades de la aceleración, las más típicas, son metros sobre segundo al cuadrado. Realmente pues no hay forma de imaginarse un segundo al cuadrado. Simplemente eso se trata de metros por segundo cada segundo. Cuando uno dice 3.4 metros por segundo al cuadrado, significa que en un segundo su velocidad aumentó o disminuyó en 3.4 metros por segundo. Sino que acá la vamos a expresar en kilómetros por hora por segundo. Por ejemplo, si en un segundo yo paso de 90 kilómetros por hora a 92 kilómetros por hora, pues mi aceleración es 2 kilómetros por hora por segundo. Porque aumenté 2 kilómetros por hora, sí la puedo expresar en metros por segundo al cuadrado, pero para el problema, para la fórmula, viene en kilómetros por hora por segundo. Esa m minúscula, dicen que ya empezamos con las suposiciones. La m minúscula la vamos a tomar como 15 y es la diferencia de velocidades. En un principio, lo más seguro es que estamos viajando a la misma velocidad, el vehículo que yo voy a adelantar y el mío. Pero pues si lo voy a adelantar es porque yo puedo ir más rápido. Entonces, cuando lo adelanto, los cálculos están hechos para sobrepasarlo siempre en 15 kilómetros por hora. Es decir, él va a 40, yo lo paso a 55. Él va a 90, yo lo paso a 105. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, porque esa relación, esos 15 kilómetros por hora de diferencia, me dan también un margen de seguridad. No es que él va a 80 y yo lo sobrepaso a 81. Eso no me va a servir. Con toda seguridad no me va a servir. Probablemente me sirvan menos de 15, pero se toman 15 como un factor de seguridad también. Y ese es un valor que lo damos por hecho. Y la diferencia va a ser 15. Claro, si encontramos un ejemplo en sistema inglés, vamos a ver que hay otras diferencias. Pero que también están establecidas por el manual. Ahora, esto es en un caso general. ¿Sí? Simplemente estoy
estoy planificando proporcionar una distancia de visibilidad de adelantamiento, solamente para este caso. Pero si yo conozco las condiciones en las que está un vehículo en particular adelantando a otro, yo puedo saber los valores reales de eso. Y puedo, no sé, en un caso que yo tuviera GPS en 3 vehículos, porque hubo un choque en una maniobra de adelantamiento, y yo puedo mirar los GPS y sé a qué hora empezó la maniobra, cuánto se demoró, a qué velocidad iba, a qué velocidad venía el otro, etcétera, etcétera. Pero eso ya sería un caso muy puntual. Aquí estamos hablando de un caso general. Entonces, así decimos, la diferencia de velocidades es de 15 kilómetros por hora entre el vehículo que hace la maniobra y el vehículo al que estoy adelantando. La distancia 2, bueno, miren que acá tenemos el factor de conversión que me pasa de kilómetros por hora a metros por segundo para la distancia 1, aquí también para la distancia 2. Un tiempo 2 que tampoco estoy diciendo que sea ni 2.5 segundos, ni que lo conozco para todos los casos, porque ese tiempo 2, al igual que ese tiempo 1, van a depender de las velocidades. Miren que la distancia 3 varía entre 30 y 90 por manual. Para nosotros varía entre 30 y 90. Se espera que sea mayor mientras mayor es mi velocidad de maniobra. O sea, si yo tuve que sobrepasar a un vehículo que venía a 90 y lo pasé a 105 y me incorporo al carril nuevamente, voy a seguir a 105. Se espera que cuando yo me incorpore a mi carril de nuevo, el vehículo que venía en sentido contrario esté por lo menos a 90 metros de distancia. ¿Sí? Esos 90 metros son esta distancia de acá. Porque si yo vengo a una distancia, a una velocidad mucho más baja, pues con 30, 40 metros me alcanza, no hay que tener ningún problema. Y la suposición que les daba yo hace un rato, que la distancia 4 se toma como un porcentaje de la distancia 2. ¿Sí? En 60 y pico por ciento, pero no importa, 2/3 de la distancia 2. Para garantizarnos unas situaciones adversas, para que sea difícil. ¿De acuerdo? Entonces, tengo las definiciones. A ver. Tengo mis distancias definidas, que son las que yo voy a sumar para encontrar esa distancia de adelantamiento. ¿Qué es esa distancia de adelantamiento? Que es todo este paso que está ahí abajo. De su que se mide, o sea, no va con el vehículo, se mide desde un punto de la carretera en el que el vehículo inicia la maniobra hasta el punto en el que la termina. ¿De acuerdo? Esa es toda la distancia de adelantamiento. Porque tiene que ver, fíjense que al incorporarse al carril, acá, no está todavía en este punto final, pero aquí interviene esta distancia porque nosotros tenemos que saber dónde está el vehículo que viene en sentido contrario. O mejor dicho, tenemos que estimar, porque no vamos a poder saber. Tenemos que estimarlo. Y bueno, seguimos. Vamos a la diapositiva. Estábamos por acá. Vamos a mirar una tabla, que no es una tabla en sí de consulta. No es que yo voy a entrar ahí con un valor y voy a sacar un valor.
de distancia de visibilidad de adelantamiento, sino que es una tabla como un ejemplo. Porque me muestra cómo varían los elementos que conforman la distancia de visibilidad de adelantamiento. ¿En función de quién varían? En función de la velocidad a la que viene el vehículo. Pero, si ustedes se fijan acá, me están dando unos intervalos de velocidades del tramo. Estas de arriba son del tramo, ¿sí? Un tramo que esté diseñado para 70, entonces estaría por acá en esta segunda columna, ¿sí? Un tramo para 100 estaría por acá. Y me dan las velocidades del vehículo que va a hacer la maniobra. Pero pues ustedes saben que es totalmente aleatorio, o sea, cualquier velocidad puede ser. Aquí me dicen 26.2, me dicen 84.5, son ejemplos. Entonces, fíjense lo que les decía, no es que para la maniobra 1 el tiempo 1 es 2.5, miren, simplemente es un tiempo que va variando, va aumentando en función de la velocidad. 3.6 para una velocidad no es baja, 50 kilómetros por hora no es una velocidad baja. 4.5 por una velocidad alta de más de 96. En esa maniobra obviamente se recorre cierta distancia y esa distancia va a ser mayor en la medida en que mayor sea la velocidad a la que se realiza. Entonces ahí digamos que no tiene ninguna contradicción. Después me aparece el tiempo 2 en el que va a estar ocupando el carril contrario. También varía en función de la velocidad. Miren. Más tiempo a mayor velocidad. En ambos casos me aparece la distancia recorrida por acá y por acá. La distancia de seguridad, como les decía, que no se puede calcular, la manejamos en un intervalo entre los 30 y los 90 y la asignamos la mayor para cuando los vehículos van a más velocidad. Y en el caso de el vehículo que viene en sentido opuesto, pues recuerden que esa distancia yo la tengo calculada como un porcentaje de la distancia 2. Entonces esta distancia debería ser 2/3 de la 2. ¿Sí? Y al final entonces lo que hago es sumar. El renglón de abajo me está sumando todas las columnas. Y vemos que, por ejemplo, si yo voy a 99.8, o sea, a 100 prácticamente. Si yo voy a 100, necesito una distancia de 700 y pico de metros para poder adelantar de manera segura. ¿Qué significa eso? Que ustedes sacan la cabeza, miran, y el vehículo que está en sentido contrario, que viene en sentido contrario, está a más de 7 cuadras. Pues, por así decirlo, por hablarlo en cuadras, como para tener una referencia, ustedes saben que más o menos se dice que una cuadra mide 100 metros. No es tan exacto, hay cuadras de 100 exactos, hay cuadras de 90 y pico, de 50 y pico, de 120. En fin, este es más o menos como una medida medio estándar. Mientras más van más rápido todos los demás. Porque se supone que yo estoy yendo a una velocidad que la carretera me permite. Entonces, yo estoy yendo a 90 porque la carretera dice máxima 100, por ejemplo. Entonces, todos van a ir cerca de 100. En algún momento van a ir a 100 exactos, pero todos van a ir rápido. Por eso se necesita más distancia y se invierte más tiempo. Ambas cosas. Entonces, fíjense cómo va aumentando en función
de la velocidad, tanto de la ruta como del vehículo, como va aumentando la distancia requerida para la maniobra de lanzamiento. Entonces, estamos hablando de que no se me puede atravesar nadie a mí en los próximos 726 metros, porque eso es lo que necesito para hacer mi maniobra. Y estoy diciendo 726 metros desde que, o sea, desde mi vehículo en la posición inicial hasta el vehículo que viene en sentido contrario en la posición inicial. Es ahí definiendo esa distancia. La distancia se mide ahí. Ahora sí tenemos una tabla donde están calculadas las distancias de visibilidad, de adelantamiento, para diferentes velocidades de diseño. Fíjense que pues, pocas veces vamos a encontrar velocidades de diseño de 20 y 30. ¿Sí? Pero bueno, de 40 para arriba sí ustedes van a ver muchos carteles en carretera que dice máxima 40. Generalmente es por una restricción de tipo operativo, porque hay un colegio, porque hay una zona urbana que tiene acceso a la calle, a la calzada. Más que por condiciones técnicas. Por condiciones técnicas significaría que está bastante mal. Entonces, la forma con señalización, si va a 40, máxima 40, entonces, si puede adelantar, le debería garantizar yo distancias como estas, 130, 200, 270, para que haga la maniobra completa. Miren bien que hay otra característica de esta distancia de visibilidad, que no estamos hablando de que me permita a mí, en general, sobrepasar la velocidad máxima. Eso les decía yo ahorita. Por ejemplo, por debajo de 80 me lo permite. ¿Sí? Porque es fácil recuperar esa velocidad. O sea, si yo, por ejemplo, voy en una ruta que está diseñada para 70 y adelantando, me fui a 74, cuando me incorpora el carril, probablemente menos de nada pierdo esos 4 kilómetros y voy a 70. ¿Sí? Para la velocidad de 80, miren que es la misma velocidad, y para de ahí en adelante, si en ningún momento sobrepasamos la velocidad límite de la carretera. Tengan en cuenta esto. Esa diferencia entre el vehículo que adelanta y el adelantado, y decíamos que era, diferencia entre velocidades. Esa diferencia, habíamos hablado de que era 15 kilómetros por hora, aquí está. 44 menos 29 es 15, 105 menos 90 es 15, 80 menos 65 es 15. Es una convención, ¿sí? Si la aumento, no hay problema. Si voy más rápido, 5 kilómetros más rápido, no hay problema. O sea, si no la sobrepasé en 15, sino en 20, está bien. Lo que sí no debo hacer es disminuirla, o sea, no irme por debajo de eso porque puede ser peligroso. Fíjense que en el caso de las velocidades altas, de 80 para arriba y para arriba, pues vemos que no se espera que ninguno de los vehículos esté por encima de la velocidad límite o calculada o diseñada para ese tramo recto. Y miren que aquí ya me están dando unos valores. Pensemos como que el 80 es una división ahí de características. Miren, antes del 80, bueno, igual es que 60 es todavía una velocidad bastante alta. Pero pensemos en estas velocidades bajas, aquí 20, 30, 40. Miren que con todo y eso, para 40 kilómetros por hora, yo voy a necesitar 270 metros para adelantar. O sea, es como si ustedes vienen por la ciudad, supongamos que están en una calle interna de barrio, y van a 40 porque la conocen y saben que el padre no lo tienen ustedes, entonces van a 40. ¿Sí? Supongamos el raro caso de que dentro de una ruta, dentro de una malla urbana, yo me voy a poner a adelantar. Necesitaría casi 3 cuadras para adelantar a esa velocidad. ¿De acuerdo?
Y no es ni mentira ni exageración. Esas cosas, cuando ustedes menos se dan cuenta, han recorrido un montón de distancia haciendo una maniobra de estas. O, por ejemplo, o frenando. ¿Sí? Uno cree que no, pero porque su percepción desde el vehículo es diferente. Miren que se necesita una distancia bastante alta. Por acá. Midiéndola en términos urbanos son más de 8 cuadras. Para sobrepasar a otro vehículo, incluso sin ir ni siquiera a 110. O sea, cuando un vehículo va más o menos a 110, 109 y adelanta a otro, en esa maniobra de adelante, o mejor dicho, esa maniobra es segura cuando el vehículo que viene en sentido contrario está a 800 de metros. Es ahí, esa maniobra es segura. Recuerden que esto está medido de manera que la distancia se mide desde acá hasta acá. O sea, al final, yo puedo decir, bueno, esta distancia es de 2/3 de 2. Pero en la vida real puede ser de menos o de más. Preferiblemente de más, porque aquí estamos hablando ya de un caso crítico de que estamos cerca de no cumplir con las normas, o sea, con las normas de distancia de seguridad. Entonces, ahí tenemos nosotros el planteamiento de las 4 distancias. Tenemos una tabla que nos muestra, como ejemplo, ¿dónde está? Acá. Que nos muestra, eso vienen siendo 4 casos típicos. ¿Sí? Fíjense que dividen la velocidad máxima en las rectas en 4 intervalos y luego toman una velocidad dentro de cada intervalo para asignárselo al vehículo y decir en qué distancia podría pensar en un adelantamiento y cuánto tiempo va a tardar. ¿Cuánto tiempo es? Tiempo 1 más tiempo 2. Es fácil como eso. Luego tenemos la otra tabla que sí nos muestra distancias de visibilidad de adelantamiento calculadas. Fíjense que las redondean. ¿Ven? A ver si encontramos algún caso en el que sea mayor la no redondeada. No. Aquí son todas mayor la redondeada que la no redondeada. Ahí es donde ustedes se dan cuenta de que esto es distancia mínima de visibilidad. Mínima. O sea, que puede ser más. Por eso la redondean. Por eso pasan de 341 a 345. Por ejemplo. Porque esos 4 metros van a servir. Porque seguramente ese 341 pues es víctima del error en el rodar diario, digamos. Dos personas con el mismo vehículo pueden adelantar en velocidades diferentes dentro de la misma carretera. Entonces también eso tiene mucho de aleatorio. Hay muchas cosas ahí difusas. Entonces por eso se habla de que estas son las mínimas. Mínimas porque vienen de plantear esa situación crítica en la que la distancia 4 es 2/3 de la distancia 2. Mejor si la distancia 4 fuera el triple. ¿Sí? Adelanto como si nada. Sobrepaso al otro en sus 15. Esas 15 sí, de pronto no son ni siquiera conscientes, pero si algún día les ocurre que alguien mire mientras ustedes están adelantando qué velocidad van, muy probablemente habrán sobrepasado en 12, 16 la velocidad del que va adelante. Entonces, eso sí también es el resultado de mediciones. Y, a ver,
Una característica especial que tenemos que darle a esto, que debemos pensarlo bien, es que, como les decía yo al comienzo de la clase, una cosa es la percepción del conductor. El conductor simplemente sabe si a esa distancia puede o no puede. Y también tiene que mirar si frente a él vienen un montón de vehículos en fila, porque esto está calculado para adelantar un vehículo igual al mío. Esto no está pensado para yo adelantar una fila de camiones. Está adelantado para adelantar un vehículo igual al mío. En realidad, esa medición que ustedes están viendo ahí es para dos vehículos particulares. En la vida real, en campo, ustedes van a ver que un tractocamión adelanta otro tractocamión sin problema, o mejor dicho, sin prudencia, porque muchas veces lo hacen sin respetar las distancias requeridas. Y ustedes han visto también las filmaciones de los buses intermunicipales que, aunque venga otro vehículo en carril contrario, salen y adelantan, se pasan entre los dos. O sea, forman tres carriles menos de nada. Pero esto está pensado para un vehículo particular adelantando a otro vehículo particular, no a una fila de camiones, no en curva, no en curva vertical. En ocasiones puede ser más peligrosa una curva vertical que una curva horizontal, porque ustedes en la curva horizontal a la izquierda, de pronto pueden ver y no viene nadie. Entonces tienen como un espacio ahí de visibilidad que les permite ver, no viene nadie. A la derecha imposible ver si viene alguien o no. Pero si la curva vertical es cóncava hacia abajo, o sea, estoy en una subida, me estoy acercando a una subida, estoy subiendo, estoy acercándome a la cima, pues perfectamente me puede salir un vehículo del otro lado a una distancia en la que ya no lo puedo evitar. Entonces, por eso es que ustedes ven la convención de la señalización horizontal para la maniobra de adelantamiento, que siempre es con la línea amarilla. Siempre la línea amarilla es la que me dice si puedo o no puedo. Generalmente hay doble línea amarilla. Si por ejemplo es doble línea amarilla continua, significa que ninguno de los dos puede adelantar. Y ustedes van a ver eso incluso en tramos que parecen rectos. Entonces dirán, pero ¿por qué? Precisamente porque no se puede garantizar la distancia. O si no, van a tener me desconectó, me parece. A ver. No. Que uno de los dos puede adelantar y el otro no. Y eso pues se sabe cuando el otro tiene la línea en trazos y yo continua, él puede adelantar y yo no. Me refiero al del otro carril. Si ambos pueden adelantar, obviamente pues no van a ser al mismo tiempo, pero si ambos tienen espacio para adelantar, entonces será una línea amarilla en trazos. Pero siempre es la línea amarilla la que me va a decir a mí si puedo o no puedo adelantar. Entonces miremos cómo sería, o cuál es el concepto en el que yo voy a decirle al usuario. Aquí yo le voy a dar al usuario la posibilidad de que haga esa maniobra. Vamos a mirar cómo sería eso. A ver. Aquí vamos a hablar de tramos rectos, por lo que le acabo de explicar, por dónde se puede adelantar. Entonces, lo que vamos a pensar es cómo obtenemos la máxima longitud posible
en que la visibilidad de adelantamiento sea superior a la mínima de la tabla anterior. ¿Por qué? Bueno, esta no es, esta es, no tampoco. Las diapositivas, ¿dónde estoy? Acá. Porque resulta que si yo, por ejemplo, voy en una ruta diseñada para 60 y hago mi maniobra de adelantamiento y termino en 60 y pico, 66, pues yo necesitaba para hacer eso 400 y pico de metros. Si me los dan exactos, de pronto no me alcanzan, ¿sí? Porque yo no voy a iniciar la maniobra exactamente donde dice la señal que sí puedo adelantar. De pronto la inicio 40 metros más adelante. Entonces ahí, de pronto ya no me alcanzan. Entonces por eso me dicen a mí que yo debería garantizar que la visibilidad, que la longitud donde yo les permita adelantar sea mayor que esa distancia de visibilidad mínima, que es, si no se acuerdan, se obtiene de la velocidad máxima de la ruta. Entonces, esas distancias de la tabla anterior están dadas para velocidades máximas de la ruta. Entonces, la norma me dice que yo debo proyectar para carreteras de 2 carriles, 2 sentidos, tramos con distancia de visibilidad de adelantamiento, miren ahí, de manera que en tramos de 5 kilómetros se tengan varios subtramos de distancia mayor a la mínima especificada. Varios subtramos de distancia mayor a la mínima especificada. La mínima especificada. De acuerdo con la velocidad del elemento en que se aplica. Bueno, lo de la velocidad del elemento simplemente es la velocidad de diseño en la recta de la que estamos hablando. Eso es la velocidad del elemento. ¿Cuál sería el criterio? Bueno, hay una tabla en la que yo encuentro qué porcentaje debería tener de mi ruta demarcado como adelantamiento permitido. Entonces vamos a ver cómo es. Aquí se habla de oportunidades de adelantar por tramos de 5 kilómetros en función de la velocidad de diseño. Entonces, si hablamos de 5 kilómetros y a mí me están diciendo que yo debo proyectar tramos con distancia de visibilidad de adelantamiento, entonces estos porcentajes son porcentajes de la distancia del tramo o de la longitud del tramo. Entonces, en un tramo de 5 kilómetros, para un tramo de 5 kilómetros, ¿cuánto es el 20%? Nada, ni idea. ¿O no hay nadie ahí? Repite la pregunta, profe, que se me te cortó. Otra vez, profe. ¿Por qué casualmente siempre no hay señal cuando yo hago una pregunta? ¿Cuál es el 20% de 5 kilómetros? Profe, Ya ¿me puede repetí. repetir, por favor? Ya repetí. ¿Cuál es el 20% de 5 kilómetros? 1, profe. 1 kilómetro.
¿Cuál es el 30% de 5 kilómetros? Uno punto 1.5. 1.5. ¿Y cuál es el 40% de 5 kilómetros? 2. 2 Ok. kilómetros. Entonces, fíjense que ahí yo tengo divididas las velocidades de diseño en tres intervalos. De los 20 a los 50, de los 60 a los 80, de los 90 a los 100. La mayoría de nuestras rutas van a estar entre los 60 y 80 y los 90 y 100. Y fíjense que mientras mayor es la velocidad de diseño de la ruta, lo que se espera es que yo tenga más distancia para que los vehículos adelanten. ¿Por qué? Pues básicamente, vamos a devolvernos acá, básicamente porque mientras yo más rápido voy, mayor es la distancia que voy a recorrer. Entonces, por eso es que para una velocidad alta, que aquí ni siquiera están contando 130, sino 90 y 100, 90 y 100. Un vehículo necesita, no, ahí estoy como en 80 y 90, pero bueno, vamos a ponerlo entre 90 y 100. Por acá 100, 90. Fíjense que un vehículo en una ruta que está diseñada para 100 necesitaría 670 metros para una maniobra de adelantamiento, mientras que un vehículo para una vía de, vamos a ver cuál era el otro, de 20 a 50, vamos a mirar. De 20 a 50 yo estoy por acá, 20 a 50. Necesito más o menos la mitad, un poquito más de la mitad, ¿sí? Entonces, claro, mientras mayor velocidad llevan los vehículos, más distancia necesitan. Por eso, para el tramo de 5 kilómetros, yo debo proporcionarle varios subtramos en los que se pueda adelantar. Sin embargo, eso de varios subtramos, pues, es relativo. ¿En qué sentido? Tenemos, por ejemplo, $40 de 5 kilómetros, o sea, 2 kilómetros, para una ruta de estas de 90 a 100. Ese 40% en principio no debería ser una línea recta continua de 2 kilómetros, sino unos subtramos que sumados me den por lo menos 2 kilómetros. Dentro de ese tramo inicial grande que tengo yo de 5, esos 2 deben permitir el adelantamiento. Pero, ¿qué distancia, por ejemplo, para la del límite, para la de 100, qué distancia se necesita en una de 100 para adelantar? Vamos a ver. Se necesitan 670 metros. ¿Cuántos tramos de 670 metros puedo sacar yo con seguridad de 2 kilómetros? ¿Alcanzo a sacar los 3 o no alcanzo a sacar los 3? ¿Están ahí? Profe, los 3 quedan No, estricticos. profe, no. Me quedarían demasiado estrictos. Es correcto. Como 2 kilómetros 100, algo así. Entonces no podría. Entonces, si se fijan con esto, de todas maneras, uno dice, 2 kilómetros. Sí, pero es que en realidad lo que se está pidiendo es que el tramo en el que yo permita adelantar, y el usuario sabrá que se lo permito porque se lo señalicé para eso, sea un tramo, ojalá más largo que la distancia mínima esa que yo encontré ahí. Ahora, no significa esto que ustedes tienen una recta de 6 kilómetros y entonces se van a ir estrictamente al manual y van a decir, bueno, máximo 40% de los 6 kilómetros estos.
No, no, no. Si ese es recto, y recto me refiero no solamente que no tiene curvas horizontales, sino que no tiene curvas verticales también. Es un tramo recto, ustedes pueden permitir adelantar. Ahora, ¿qué otras cosas hay que tener en cuenta cuando uno va a señalizar pensando en adelantamiento? Pues no solamente el hecho de que venga una curva horizontal o vertical, sino también cosas que no tienen nada que ver con el trazado. Por ejemplo, si ustedes tienen a la orilla de la carretera una cantera con entrada y salida de camiones continua, o es una zona industrial donde pasa lo mismo, lo ideal sería que no se permita adelantar cerca de esa zona, porque de pronto yo veo que puedo adelantar, inicio la maniobra y sale un camión. Entonces, está bien, no me maté, pues, pero puede que salga, simplemente me toque frenar, incorporarme nuevo a mi carril y perdí el tiempo ahí. Como puede ser que sí genere un accidente grave. Entonces, esas cosas también hay que mirarlas. En muchos lugares está la salida continua de, por ejemplo, en las fábricas de cemento, continuamente salen los camiones, o en las plantas de hormigón, peor todavía, en las plantas asfálticas, ustedes saben que eso no puede detenerse. Entonces hay salida continua de camiones, o en las canteras realmente, o no sé, zona industrial donde hay, por ejemplo, salida de un puerto de cargas. Ustedes saben que siempre van a salir camiones por ahí, entonces es mejor evitar y por ese tramo no permitir adelantar, para que no sea que el que está adelantando se encuentre de frente con un camión que viene saliendo. Estas son maniobras que tienen sentido, como les digo. Primero, en una calzada con doble mano. Primero, empezando por ahí. Segundo, en zona rural, porque uno puede pensar, bueno, pero es que una calle de barrio puede ser una calzada con doble mano. Sí, pero uno no se pone generalmente a adelantar en una calzada, en una calle de barrio. Si de pronto zigzaguea entre vehículos que están estacionados, pero ya ustedes vieron que es muy raro que uno adelante en zona urbana. No está hecho para eso el trazado urbano. Y además consideren que cuando uno piensa que va súper despacio, en realidad no. O sea, fíjense que si fuéramos a 20, si tuviéramos una ruta de 20, que lo más normal que uno puede pensar de 20 es, no sé, un camino rural en mal estado. Miren que igual necesitamos 130 metros para adelantar. O sea, es demasiado, es mucho más de una cuadra. Bueno, mucho más no, es más de una cuadra. Entonces, esto se piensa para una calzada con dos sentidos, zona rural o suburbana. Yo cuando les hablo de zona rural, pues no se imaginen trocha y campo. No, yo hablo de zona rural, la zona que hay entre dos municipios, ¿sí? Zona rural. Para mí, por ejemplo, entre Montería y Cereté, buena parte es zona rural. Claro, ustedes van a decir que hay bodegas, de pronto hay alguna que otra industria, hay entradas a corregimientos y veredas que ya son cascos urbanos establecidos, pero en general son zona rural. Y es ahí donde se generan las maniobras, bueno, ahí no porque hay doble calzada, pero es, por ejemplo, el típico ejemplo Ciénaga Galayé, ahí sí se presentan el adelantamiento porque ahí tenemos una calzada con doble mano. Acuérdense, y de hecho podemos, lo que pasa es que ya hoy de pronto no alcanzaríamos a desarrollarlo, no porque sea largo, sino porque deberíamos irnos paso a paso para explicarlo. Nosotros podemos tener que yo en algún momento, yo les decía a ustedes que, por ejemplo, estos actores de conversión que me pasan a mí de kilómetros por hora a metros por segundo, yo los puedo expresar en, si yo tengo velocidades en millas por hora, puedo pasarlas a pies por segundo. Y voy a poner ejemplos de esto en sistema inglés. Y
puedo tener ejemplos generales, genéricos, en los que yo sí diría que la distancia, perdón, que la diferencia de velocidades es 15 kilómetros por hora. O puedo tener un caso puntual, donde conozco las velocidades de los 3 vehículos, porque los 3 llevan GPS. Entonces yo sé qué velocidad llevaba el vehículo que hizo la maniobra. Supongamos que hubo un accidente, entonces yo sé qué velocidad llevaba el vehículo que hizo la maniobra, cuánto tiempo tardó entre salir y volver a entrar a su carril, a qué distancia quedó el vehículo que venía en sentido contrario. Y entonces ya esa diferencia de 15 ya no se me hace 15, sino que el problema me dice 17, o el problema me dice tantos pies por segundo o millas por hora. Pero esos valores que ustedes están viendo ahí, ese 15, ese coger el m y convertirlo en un 15 constante, esos valores son estándar como de condiciones críticas. Condiciones críticas en las cuales yo les decía, consideren que la distancia 4 es 2/3 de la distancia 2, es más pequeña aún que la distancia 2. O sea que ese vehículo está cerca. Si lo piensan bien, si ustedes miran esta tabla de acá, 800 metros, están por acá los 800 metros, para 2 vehículos que se están aproximando a 95, 110, uno al otro, no son nada. Piensen que cuando un vehículo va hacia el norte a 130 y un vehículo viene hacia el sur a 130, los vehículos se están aproximando a 260. ¿Sí? Es un problema de velocidad relativa. Dos vehículos en dirección opuesta acercándose con la misma velocidad, la velocidad se suma. Entonces, en menos de nada ya van a estar uno al lado del otro. Por eso es que esa distancia de acá, la distancia 3 es tan importante. Y como tampoco la puedo calcular, entonces yo espero que si voy rápido, cuando termine mi maniobra esté por lo menos a 90 metros del vehículo que venía en sentido contrario. Y ahora piensen ustedes en cuánto, dos vehículos que vienen a 120, en cuánto tiempo recorren los 90 metros, y entre los dos están a 240. Sumen velocidades y van a ver que en menos de nada ya están uno al lado del otro. Por eso es que es tan importante conservar esa distancia. Y debería ser importante también considerar a la moto como un vehículo. Me refiero a considerar a cuando quien está aquí no es un automóvil, sino una moto. Generalmente acá lo que se hace es que este tipo de acá sale, ve que viene una moto y sale igual. De malas el de la moto, si viene con la esposa embarazada, de malas que se baje a la verma, que se desvíe, que haga lo que sea por su vida, porque yo tengo un carro y yo voy por acá. ¿Sí? Ese es el pensamiento típico. Porque lo que pasa es que no está socializado que las motos hoy creo que no solo pueden, sino que deben ir en el centro del carril, como un vehículo normal. Antes, en la norma anterior, creo que era algo así como que el motociclista debía ir a 1 metro de la línea que está a su derecha, me parece. O sea, más pegado hacia la berma. O sea, más pegado hacia este borde de acá. Por acá, más de la mitad del carril hacia la berma. Pero hasta donde yo entiendo, la moto hoy debe ir en el centro del carril como cualquier vehículo. Entonces, en teoría, yo no debería
adelantar si viene una moto, porque también es un vehículo, ¿sí? Y la gran falla de esto es que la gente hace que el otro maniobre de emergencia, ¿sí? No mide las consecuencias de lo que le puede pasar al otro. No. Entonces, en ocasiones, en rutas de alta velocidad, han hecho que otras personas se tengan que salir a la berma porque simplemente se lanzaron a adelantar donde no podían. Entonces, yo lo cuento como experiencia propia porque yo estaba rodando, no estaba manejando, iba manejando una compañera del trabajo en Argentina, y entonces delante iba ella, mi jefe, y atrás iba yo. Y en una ruta de demasiado tráfico, pero muchísimo, ella empezó a adelantar y el carro tenía 5 velocidades y ella iba en quinta. Entonces, ya primero ya no le estaba dando la posibilidad de aumentar la velocidad. Ustedes tienen que bajar un cambio antes de adelantar. Y si es automático, busquen el botoncito ese que le da el turbo o alguna cosa para que le dé fuerza. Y segundo, era una fila de camiones. Entonces lo que ella hace es empezar a adelantar, y mi jefe le dijo, no vamos a poder. Y ella dijo, no, sí podemos. Sí podemos, fue que ella se quedó ahí clavada en ese carril de terca, y hizo que se saliera un Volkswagen que venía de frente a la misma velocidad que nosotros, lo hizo salir a la berma. Se salió a la berma, pero porque había berma, porque era zona plana, pero si es montaña, ¿qué hacemos? Si es un puente, uno puede terminar matando a alguien así. Entonces, el riesgo es de tomar esas decisiones sin conocer bien el vehículo, o más bien confiándose en que no va a pasar nada, porque siempre puede pasar algo. Uno siempre tiene que considerar que puede pasar algo. Evitar adelantar en curva horizontal, en curva vertical. Y fíjense, yo les decía, la tabla realmente me está mostrando a mí que no se espera que yo exceda la velocidad máxima. Me lo permiten por acá en estas velocidades bajas y medias, porque saben que bajarme de 74 a 70 va a ser fácil, pero el resto no me lo van a permitir. ¿Ven? Entonces hay que tener esas cosas. Después yo creo que podemos hacer un ejemplo. Pues, digamos que para para usar la tabla, pues no, simplemente es cuánto tengo y cuánto debo darle. Pero para un ejemplo con las fórmulas, sí lo podemos hacer. Se puede hacer el ejemplo con las fórmulas. Entonces, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe, hasta el momento no. Ok. Como les dije, no he calificado sus talleres. Espero hacerlo esta semana. Estoy entregando el apartamento, me voy a mudar y no he podido cuadrar bien las cosas porque tengo acá viene el pintor, etcétera, etcétera. Entonces, vamos viendo. También, si estamos muy cerca de la siguiente nota, hacemos un taller con esto, por ejemplo, que no es complicado. Y después de que se haga un ejemplo, es fácil. Entonces, si no hay más preguntas, yo ya tomé lista. Simplemente dejamos ahí, nos vemos el lunes próximo. Profe, ¿usted no lista la descarga de Teams? No entendí. ¿Cómo? ¿La lista la descarga de Teams o usted llama? Sí, la lista ya les voy a mostrar para que vean cómo es la historia acá. Miren en el chat de la reunión. Profe, Sí. ¿se puede socializar al taller que hicimos cuando lo califique? Sí. Miren, ahí en el chat de la reunión, ustedes van a ver que si yo le tomo una captura a la pantalla pues de Teams, fíjense que aparece en unos punticos que están allá arriba al lado de participantes, dice descargar lista de asistencia. Y la descarga de una.
baja la lista a la carpeta de descargas de Windows y ya les muestro cómo queda la lista. Para que conozcan cómo es la lista de asistencia que Teams descarga por defecto. Porque yo antes lo hacía por forms, pero a veces los formatos no se dejan llenar por todo el mundo y empiezan a molestar. Y eso. Entonces, a ver, voy a cerrar acá la pantalla compartida y les comparto este Excel. Descarga un Excel. ¿Lo ven ahí? Sí, profesor. Sí, Bueno, profe. fíjense, por ejemplo, a ver, vamos a ver a quién le tocó entrar y salir. A ver, Mariana. ¿Sí? Fíjense que eso le muestra a uno, si el sistema lo saca y vuelve a entrar, y lo saca y vuelve a entrar. ¿Sí? O por ejemplo, si solamente dice, a ver, pensemos en, a ver, por ejemplo, César Velázquez se unió antes y no tiene más marcas de tiempo, fue porque el sistema no lo sacó. ¿Sí? Entonces, uno entiende perfectamente que algo así como esto, como unido, abandonó, unido, esto, es porque el sistema lo saca. ¿Sí? Y se une, o porque se sale por alguna razón, o el sistema lo saca y tiene que volverse a unir. Entonces le dice a uno quiénes estaba, incluso, por ejemplo, si yo tomé la lista ahorita, no sé, 5 y 20 por ahí, pongamos. Sí, supongamos, fíjense que aquí aparece Alberto Ortega. Dice, se unió antes y abandonó. Si yo tomo la lista bien tarde, igual me aparece, aunque no esté en la clase, me aparece que en algún momento se unió, se salió. Entonces, esa es la lista que me entrega a mí el sistema. Y tengan en cuenta que SIGA o Banner, no sé cómo le dicen ustedes, SIGA tiene un formato también que uno llena con esas listas. Pues no con estas, ¿no? Tienen que ser a mano. O sea, está el nombre, por ejemplo, no sé, María de los Ángeles, entonces uno pone presente, ausente, según la fecha. Y eso les va contando la asistencia. Eso es una asistencia básica de Teams, que le muestra a uno, no la foto de quién está ahora, o sea, no que quedaron 5, entonces me salen 5, no, me muestra desde que yo empecé hasta ahorita cuántos han entrado y salido. Eso es lo que me muestra. ¿De acuerdo? Vamos a finalizar la grabación y cualquier